Hechos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios dice: en el nombre de Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Vamos a ver la necesidad de la salvación. Muchas veces, aún estando en la iglesia, aún podemos estar sirviendo en la casa de Dios, podemos creer que somos salvos simplemente porque queremos actuar como los que realmente le nacen por sí solo los frutos, porque la salvación que Dios le ha dado al hombre es una salvación donde viene un paquete completo. La salvación no solo significa de que voy a servir al Señor solo en la iglesia, voy a estar solamente en un lugar, voy a sentirme salvo y en otro lugar no seré salvo. La salvación del Señor que Él nos da abarca el aspecto interior del hombre y exterior. O sea que la salvación que Dios le da al hombre es una salvación que se va a manifestar en nuestro ser, o sea, exterior. O sea, va a haber un cambio de vida, va a haber algo que va a fluir en nosotros naturalmente, porque Dios mismo es el que por medio de su salvación que nos da, es el que nos da todo aquello que podemos florecer nosotros, que sale de nosotros, para que mostrárselos a los demás, para que los otros vean que esa persona ha recibido algo nuevo. Por eso es que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Primeramente, la salvación viene del Señor Jesucristo. Todos sabemos que la salvación viene de Él. Podemos nosotros pensar que la salvación es solamente intelectual, que nosotros tenemos que nuestra mente saber que la salvación viene del Señor, que Jesús murió por nuestros pecados, Él los perdonó, Él los hizo sus hijos. Intelectualmente en nuestra mente solamente hay esa información de que somos salvos, pero el problema es cuando empezamos a que la salvación tiene condiciones. Y la primera condición que la salvación, el Señor, la salvación que nos da, es una salvación por gracia. La recibimos por gracia, pero cuando la hemos recibido hay unas condiciones que deben de ser cumplidas. La primera condición de la salvación es cuando hay un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento verdadero. No está hablando de un arrepentimiento que los arrepentimos, sentimos dolor y sentimos culpa por lo que hicimos, sino este es un arrepentimiento que cuando el Señor trae la salvación a nosotros, viene un arrepentimiento, un dolor interno, un dolor verdadero por haberle fallado al Señor. No es un arrepentimiento decir, como por ejemplo cuando nosotros le ofendemos a un compañero de trabajo o a un familiar o un amigo, y a veces nomás le decimos así de nuestros labios, solo le decimos sorry, perdón, disculpa por lo que te hice, pero solamente lo decimos por compromiso, nomás porque no nació de nuestro corazón el decirle que realmente estoy dolido por haberte ofendido. Pero nosotros superficialmente para salir del compromiso y quedar bien con la persona, de labios lo sale solamente decirle lo siento y hasta ahí nomás. Pero no es algo que realmente sale del corazón verdaderamente, que sentimos un gran dolor, un dolor por dentro por haber ofendido a esa persona. Y esto es la diferencia de un arrepentimiento que da vida a un arrepentimiento que solamente trae remordimiento y trae solamente
culpa, solamente, y el problema es cuando hay un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento solamente de labios, que digo, Señor, te fallé, perdóname, y hasta ahí. Cuando hay ese arrepentimiento así solamente de labios, el problema es que ese arrepentimiento no va a producir frutos de un cambio. O sea, cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿en qué se va a notar? Cuando hay un arrepentimiento genuino, se va a notar cuando después de ese arrepentimiento hay un cambio, hay una diferencia. Ya no sigo haciendo aquello, ya no sigo practicando aquello, ya no lo estoy buscando hacer, sino que ya me arrepentí, ya lo dejé. Pero el problema es muchas veces que nosotros muchas veces creemos que estamos siendo salvados por el Señor, que somos salvos. La realidad es que el Señor le da la salvación a todo aquel que cree, aquel que le recibe, le da la salvación. Pero el problema es que cuando estamos confundidos pensando de que tenemos la verdadera salvación que da vida eterna, y realmente estamos confundidos, que no tenemos la salvación, que realmente no está la salvación en nosotros. Porque como les iba diciendo, la salvación que ofrece el Señor abarca muchos aspectos de la vida de nosotros, muchas cosas que nosotros debemos de experimentar cuando el Señor ha hecho un cambio en nosotros. Por eso dice en el libro de Primera de Juan 5:11, si lo quiere buscar, dice, Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y este es su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, nosotros debemos de empezar a analizar nuestra vida personalmente, cada uno personalmente. Como jóvenes, muchas veces confundimos de que somos salvos solamente porque en una ocasión lloramos delante de Dios, que no tiene nada de malo, porque el Señor toca los corazones, pero los toca con el fin de que haya un arrepentimiento verdadero. Dios quebranta a los jóvenes, pero no basta solamente un quebrantamiento, que haya llorado, sino que hay que profundizarse más, de que Dios quiere producir un arrepentimiento verdadero que entre hasta dentro del corazón. Porque como les he compartido muchas veces de mi testimonio cuando iba a la iglesia en El Salvador, uno cree que es salvo y que es bueno y que tiene al Señor en el corazón. Pero el problema es que solamente una cosa es sentir que Dios te habla por medio de alguien que está predicando o alguien que está cantando y te quebrantas delante de Dios. Y como jóvenes yo sentía eso en la iglesia, pero el problema es que saliendo de ese lugar se acababa toda esa emoción, porque la salvación que Dios da va más allá de emociones y del intelecto humano, va más allá de sentir una emoción que me quebranto, porque el quebranto Dios lo hace con el fin de que salga un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento verdadero es cuando Dios, por medio de la fe, primero debe de haber un arrepentimiento para que venga la fe del Señor a nosotros. Después, cuando vemos que hemos recibido al Hijo y tenemos la vida eterna, el Señor los aplica a nosotros, los llena de una fe verdadera, una fe salvadora, los llena de una fe que nos va a encaminar hacia la obediencia. Primero, quiero que ponga atención ahí, primero para saber si tú como joven realmente tienes la salvación del Señor. Porque el Señor dice aquí en Primera de Juan, este es el testimonio que Dios ha dado, la vida eterna, y esta es
que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. O sea, en otras palabras, el que tiene a Jesús en el corazón no es el que lo tuvo en un tiempo, sino el que lo tiene continuamente, todos los días, continuamente. Está hablando de presente, no de pasado. No está hablando de futuro tampoco, está hablando de presente. El que tiene al Hijo hoy tiene la vida. ¿Y cuál es la vida? Es la salvación del Señor que Él nos ha dado. Pero para eso necesitamos nosotros analizar nuestra vida y ser sinceros con el Señor. Y si no tenemos la vida eterna que el Señor, la salvación que el Señor ofrece a cada uno de nosotros personalmente, Dios quiere producir un quebrantamiento en ti para que salga y nazca un verdadero dolor por haber ofendido al Señor, y ahí va a ser el arrepentimiento, y después el Señor traerá fe a tu vida. Por eso es que muchas veces muchos se preguntan, ¿cómo es que esta persona de repente tuvo un cambio en su vida? Porque he oído muchos testimonios de personas que han tenido un cambio de vida radical. Recuerdo de un compañero de trabajo que cuando iba a trabajar yo, esa persona siempre andaba se drogaba con marihuana y pasaba con los amigos, y yo pasaba ahí y se burlaban de mí, me decían cosas, y yo siempre les decía, no hagan eso, no fumen eso, porque eso les va a hacer mal. Aparte de que están gastando y malgastando su dinero, eso les va a afectar en su vida, los va a afectar. Y esta persona de repente, pues el Señor, yo no digo que fue porque yo le prediqué, sino porque el Señor lo salvó. De repente me lo encuentro otro día y ya diferente, con una hambre y sed de orar y de buscar al Señor. Esta persona era una persona que era muy burlista, que se burlaba de aquellos que querían hacer lo bueno, de aquellos que le decían hermanos, y a veces los cantaban un corrido así de esos corridos del mundo a nosotros con una burla. Pero esa persona de repente me la encuentro y ya totalmente diferente, un nuevo semblante en su cara, un nuevo carácter. Ya no era una persona burlista, sino que hablaba seriamente. ¿Por qué? Porque tuvo un verdadero renacimiento del Señor Jesucristo. Recibió la vida del cielo, recibió el don de Dios, ese don verdadero que viene y desciende del cielo. Por eso, jóvenes, si tú tienes esa salvación, Dios te va a producir en ti fe. ¿Tú crees que nosotros teníamos fe antes de convertirlos? Nadie tenía fe, éramos incrédulos. No creíamos a la palabra de Dios. Lo que creíamos solamente era lo que mirábamos, y lo que buscábamos era el pecado, la desobedecer a Dios. Era la única, por lo que vivíamos. O sea, venía el fin de semana y lo primero que los amigos te van a decir es: vamos a drogarlos, vamos a hacer aquí y hacer allá. Pero es por eso se vive en el mundo, para eso vive el mundo, para pecar, para desobedecer a Dios. Pero el Señor quiere hoy, como a los jóvenes, producir un dolor verdadero de arrepentimiento, para que el Señor deposite la fe salvadora en ti y puedas obedecer al Señor, y ya no se haga una carga el obedecer al Señor, porque muchas veces hablamos de la obediencia, pero el Señor nos habla de la obediencia, pero ¿quién va a poder obedecer al Señor si no tiene fe? El que tiene fe verdadera de Dios es el que obedece a Dios. Cuando Dios llamó al padre Abraham que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac, ¿por qué lo hizo? Por fe. Fue movido por la fe salvadora, y esa fe salvadora le hizo creer y ver cosas más allá de lo natural, y empezó a obedecer al Señor. Cuando el Señor lo llamó, primero que le dijo: sal de la tierra de los caldeos. O sea, es como que los diga el Señor: sal de lo que está familiarizado, de lo que
se ha pegado a tu corazón de lo que estás acostumbrado, y ya se ha pegado. Es como es como cuando tienes una tela blanca, andas una camisa blanca y si no la lavas se empieza a pegar algo amarillo y se va haciendo amarillo, amarillo, y eso está tan pegado que ya después lo lavas y si no le echas lo que debe de llevar para emblanquecer, eso ya no le sale. Así es aquel que está sin el Señor, aún estando en la iglesia, está se está vistiendo de una vestidura que ya no es blanca, ya es color beige de la contaminación que hay. Ya esa vestimenta ya no es blanca. ¿Por qué? Porque la vestimenta que el Señor nos da en la salvación es una vestimenta que es blanca, pero hay que seguirla lavando, hay que seguirla purificando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es con la obediencia, joven, la obediencia. Pero primero arrepintámonos, digámosle al Señor: si ha fallado, perdona, Señor, y Él va a poner esa fe verdadera en ti y vas a poder obedecer al Señor, y se va a hacer como una delicia el obedecer al Señor. Porque para obedecer al Señor necesitamos sentir como que es una delicia obedecerlo a Él. No es solamente como, digamos, cuando alguien es agarrado con las manos en la masa en un delito, y viene la ley y se lo lleva, y esta persona va a compadecer ante el juez, pero no va por su propia voluntad. Es porque los oficiales lo llevan arrestado y esposado, y va a ese lugar y obedece al oficial, pero es una obediencia forzada, que no es su voluntad ir a ese lugar. Y el obedecer al Señor, muchas veces, si tú sientes que el obedecer al Señor es una carga, que es algo fastidioso, que es algo intolerable, que es algo cansado, que es algo que no tiene sentido el estar obedeciendo al Señor, es porque te falta la fe. Nos falta la fe. Cuando sientes que el obedecer al Señor no tiene sentido, que Dios nos pide cosas fuera de lo común, que el Señor nos pide cosas que pues los demás jóvenes dicen: pero ¿cómo es que obedeces al Señor? Mira todo lo que te estás perdiendo, mira todos los pecados que nosotros podemos practicar, y que tú te estás sosteniendo y diciendo: ya no voy a caminar allí porque voy a obedecer al Señor. Y empiezas la manipulación del enemigo por medio de los amigos, y tú dices: oh, sí es cierto, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo el obedeciendo al Señor? ¿Por qué estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué estoy obedeciendo a esos líderes? ¿Por qué estoy obedeciendo al pastor? ¿Que acaso él ve por mí? O empiezan todos esos argumentos a la mente, pero es porque le falta la fe. Porque aquel que vive por fe, aquel que se mueve por fe, aquel que realmente es salvo por el Señor y que tiene al Hijo a Jesús en su corazón, la obediencia se va a hacer como una delicia, como cuando se come algo delicioso y lo saborea y lo disfruta y dedica tiempo para poder saborear ese alimento. Así es cuando alguien realmente la fe la tiene activa, y la fe la tiene de una manera que la fe está tan fuerte que no hay barrera, no hay obstáculo que pueda detenerlo al seguir obedeciendo al Señor. O sea, porque en el caminar, jóvenes, si nosotros decimos que somos salvos, pero no hay estos 3 puntos primero, como vimos, arrepentimiento, y no has sentido un verdadero arrepentimiento en tu vida, y no estás viviendo en fe, mucho menos vas a obedecer al Señor. Se va a hacer como, digamos, lo vamos a estar viviendo solamente una religión. Y lo que pasa es que el tiempo va pasando y nosotros lo vamos siguiendo. El tiempo va volando. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, y ahorita ya tengo 30 y algo, ya pasaron 15 años como si nada. El tiempo va volando, va pasando. Y si tú estás diciendo: no, soy muy joven para servir al Señor, lo que pasa es que el tiempo te va comiendo, se va perdiendo, y ese tiempo nunca se va a recuperar. Lo querrás recuperar
pensarás, quisiera volver allá cuando estaba jóvenes, cuando se hablaba la palabra del Señor y no aproveché. Ese es el problema. Y ahora, para entender más a fondo la salvación que el Señor nos da, como Dios la aplica a nosotros, Dios aplica la salvación en nosotros. Hay 3 puntos donde Dios hace aplicar la salvación de Él a los hombres. Primer punto es cuando Dios empieza a justificar al joven, a justificarlo. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, aquí en el versículo 10 de Efesios 2:10 dice: somos hechura de Dios. O sea que Dios justifica al hombre para hacerlo hechura de Él. O sea, como Dios es un Dios justo y es un Dios que es juez, y viene el hombre con sus pecados, con su imperfeccionalidad, que es imperfecto, el Señor debe de hacer al hombre a hechura suya, creados en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió por nosotros, Él se murió en un estado de justicia, murió en un estado de que no había ningún pecado, que no había ninguna maldad en Él, sino que en Él había justicia. Y cuando Él muere de esa manera, o sea, venimos a convertirlos en una hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, al acercarnos al Señor Jesús, al buscar al Señor Jesús, lo que el Señor hace en nosotros es que los empieza a formar, los empieza a transformar, los empieza a darnos un nuevo molde donde nosotros ya estábamos amoldeados al mundo, estábamos ya acostumbrados como el mundo se vive, como el mundo trata, como el mundo vive. Y cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos a Él y nos acercamos a Él, Él empieza a hacernos en una nueva creación, en una nueva forma de que nosotros podamos andar en Él. Porque Él es el único que puede justificar al hombre, es Cristo Jesús. Porque al estar justificados nosotros pertenecemos a los justos. Por eso es que, digamos, alguien no puede ser justificado, justificado y ser justo cuando en él hay injusticia. O sea, y cuando Jesús murió como siendo justo, Él empieza a justificar al hombre, a hacerlo justo. O sea que el hombre es absuelto, se le quita al hombre aquel pecado, aquella culpa, aquel delito de pecados que vivía, y empieza aquella persona a recibir la justicia del Señor. Y es cuando, al estar justificado, uno pertenece a los justos. O sea que, en otras palabras, cuando un joven se acerca al Señor y Dios empieza a hacerlo a la hechura suya, como el Señor es justo, o sea que la justicia del Señor, la justicia que hay en el Señor, es la que es acreditada al joven, y el joven ya es justificado y ya es considerado justo. Porque una cosa hay en el mundo, donde cuando hay una persona una persona la agarran y ha sido culpable de un homicidio de una persona,
y el juez empiezan a ver las pruebas y los abogados, está el defensor y está el que está llevando a la justicia a aquella persona, pero el juez dice esa persona es justa, la considera y le quita aquellos cargos que tenía por falta de evidencia, y le quita esos cargos y aquella persona es considerada justa. Pero en el récord de la persona siempre va a quedar aquella mancha, va a quedar aquello de que aquella persona fue una persona que cometió tal cosa, y ese récord nadie se lo va a quitar. Siempre cuando entren y vean su información, ahí va a aparecer. Pero cuando el Señor justifica al hombre, cuando Dios le da su justicia al joven, aquel que le recibe, Dios no solamente Él le quita eso, sino que para el Señor ya esa persona es totalmente justa. Para esa persona ya Dios la ve una persona justa, verdadera, porque ya solamente no es que como los jueces aquí en la tierra que le quitan nomás superficialmente, pero en su historia, en su historial va a quedar. Pero cuando Jesús, el Señor Dios, perdona los pecados del joven, viene y no solamente quita lo que otros dicen de esa persona, sino que Dios ya delante de él, delante de Dios, ya esa persona no la considera justa. Por eso es que si el enemigo, joven, si viene Satanás a decirte, tú eres pecador todavía, tú eres, por eso es que es necesario tener la salvación. Porque si no tenemos la salvación, el enemigo puede venir y culparte. Pero cuando tú sabes que has recibido la salvación del Señor Jesús, Él no te puede venir a decirte que ya eres un injusto. ¿Por qué? Porque ya tú le vas a decir lo que vas a decir, vas a declarar con tu boca. No te vas a poner a dialogar con el enemigo, a pelear, a decirle malas palabras, sino que vas a declarar, porque en la declaración, cuando declaramos que el Señor Jesús por su sangre me hizo libre y me justificó por su poder, por su gran poder, y que dice porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Él viene, lo que tú vas a declarar con tu boca es decir: mira la sangre de Jesús que fue vertida. Esa sangre purificadora me trajo justicia a mí, me acreditó la justicia de Cristo en mí. Y cuando la justicia de Cristo está en ti, joven, no hay otra cosa que, digamos, un argumento del enemigo pueda quitar esa veracidad de que la justicia del Señor ha sido acreditada a ti. Es como el crédito, digamos, tú agarras para hacer crédito en cualquier país, tienes que tener buen récord de ser puntual en los pagos, ser responsable, tener un trabajo, tener un ingreso, y puedan ver tu ingreso ahí, que si eres una persona que sí puede sobresalir sobre esos pagos que va a hacer. Y el crédito va creciendo, pero una vez empiezas a ser irresponsable, ya directamente ese crédito se te quita. Pero cuando el Señor justifica al joven, es como que el Señor te pone en tu crédito que nosotros éramos pecadores, éramos incrédulos, éramos no sé qué tanto éramos, todos los que estamos aquí, no sé qué hayan sido. Pero lo que haya sido, ese crédito que tenías, esa mala reputación delante de Dios, porque delante de los hombres, a veces al que entre más mal les haga, se le aplauden, se le alaban lo que hace. Pero delante de Dios, esa mala reputación que tenías delante de Dios, porque todos hemos tenido en el pasado una mala reputación delante de Dios. No sé en qué le fallabas al Señor, pero la mala reputación que tenías delante de Dios, esa mala reputación es quitada y después es acreditada la buena reputación de Cristo Jesús. Imagínate, de que el Señor justo, por medio de su sangre, los haya hecho, los haya creados, los haya hecho
en Cristo Jesús para que seamos en buenas obras. O sea que no, algo no puede empezar, digamos, por ejemplo, no puede empezar funcionando bien si algo, digamos, por ejemplo, ponemos un ejemplo, un automóvil, un automóvil si sale de la agencia nuevo, va a empezar a funcionar bien. Y así es cuando nosotros venimos y recibimos la vida nueva del Señor en nosotros, ya empezamos a actuar como la manera que Dios los creó, la forma original donde Dios los creó para las buenas obras. O sea que nosotros vamos a andar en esas buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios ya los creó y los hizo una nueva criatura según Jesús, y los ha acreditado la justicia del Señor para que nadie los pueda decir: tú eres injusto. Porque muchas veces la acusación va a venir por los dardos del enemigo y te va a decir, joven, los va a decir: tú eres injusto, tú pecaste, tú hiciste esto y esto no se va a borrar de ti porque tú lo hiciste, tenías 15 años, hiciste esto y Dios te vio y por eso eres culpable, no eres aceptado delante de Dios. Pero aquí, si tú has recibido la salvación del Señor, ya no tienes esa mala reputación. La justicia del Señor ha sido acreditada a ti y ahora Dios te ve como una persona perfecta, como una persona que ha sido lavada con la sangre del Señor. Te ve como un joven que ha sido renovado, ha sido justificado por la justicia de Cristo. Y lo que pasa es, cuando eres justificado, eres absuelto de la ira divina. Eres absuelto. O sea que la culpa, la deuda que se había en ti, que debías delante del Señor, aquella deuda se quita por medio de Dios. Se quita esa deuda que había delante del Señor, porque ya no eres culpable, ya no eres reo de condenación, ya eres una persona libre para alabar al Señor, ya eres un joven libre. Por eso, joven, si estás en este lugar y has recibido realmente la salvación del Señor, Él te ha hecho libre. No hay otra manera, no hay otra forma que el enemigo te pueda derrumbar y apartar de Él. Si eres realmente salvo, si has recibido la salvación del Señor, el Señor te va a ayudar en tus debilidades. Cuando tú has recibido la salvación del Señor, Él te va a ayudar en tus debilidades. Yo sé que hay jóvenes que batallan con muchas cosas, porque nosotros pasamos en esa etapa y muchas veces nosotros ahora tenemos nuevos retos. No es que ya hemos alcanzado y ya somos ángeles, sino que cada etapa de la vida tiene sus retos. Pero lo que te aseguro es que cuando el Señor te justifica, ya nadie te puede decir que eres injusto. Si tú has arreglado la relación con Dios y tienes buena relación con Dios y tienes buen crédito delante de Dios, ¿qué crédito más hermoso que tienes? Que es el crédito de que eres justo y tienes la justicia del Señor. ¿Quién es más justo que el Señor en la tierra? Nadie, ni siquiera nadie se puede comparar, ningún hombre, ningún sacerdote, nadie de los del pasado, ningún rey. Por eso es que si tú tienes la justicia del Señor, estás viendo y por Dios tú eres una persona justa. Pero el problema aquí la pregunta es si tú realmente tienes esa salvación recibida por el Señor, porque si no la tienes, todo esto no se aplica a ti. Por eso, porque yo te puedo decir que tú eres justo, pero tú mismo tienes que saber si has recibido la salvación del Señor, porque no te puedo decir que eres justo si no has recibido la salvación. Esto que estoy diciendo aquí es aquellos que tienen la salvación del Señor, la justicia de Jesús es acreditada y Dios ya te ve como una persona justa, una persona limpia. Pero si no has sido justificado, la mala reputación y la condenación te van a seguir. No eres absuelto de tus faltas. ¿Por qué? Porque ¿quién se puede limpiar a sí mismo?
Nadie, dice la palabra de Dios en Salmos, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. No hay forma de que tú mismo te limpies, aunque te bañes y te eches cloro o lo que sea y quieras aparentar. No hay otra cosa que te pueda justificar como la justicia del Señor, porque esa justicia es verdadera y Dios la demostró. Por eso que decía, cuando el enemigo con los dardos viene diciéndote: eres culpable y eres pecador y te vas a ir a la condenación eterna. Si tú has recibido esa salvación del Señor, Él no te puede decir, porque tú le vas a decir y vas a declarar: mira la sangre de Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario, y esa sangre, por esa he recibido la vida de Jesús en mí, y la justicia del Señor corre por mis venas. ¿Por qué? Porque has recibido la verdadera salvación del Señor. Y otra de las cosas es que la justicia del Señor viene por gracia, porque dice la palabra del Señor: por gracia sois salvos y no por obra, para que nadie se gloríe. La justicia del Señor nadie la merecía. ¿Quién merece ser justo como el Señor, si esa justicia Él se la ganó en la cruz? Jóvenes, ¿quién puede decir que la justicia del Señor la merecíamos? Nadie la merecíamos. Lo que merecíamos era la condenación eterna. Y el siguiente punto para avanzar, creo el tiempo ya avanzó bastante, es la regeneración y la adopción del Padre. Vamos a ir a Primera de Juan rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, empieza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. O sea, en otras palabras, el Señor los ha regenerado y nos ha aceptado y nos ha adoptado como sus hijos. Y al estar regenerados, aquella persona que es regenerada, primero vimos que al estar justificado pertenecemos a los justos, porque el Señor demanda justicia. Y al estar regenerado, nosotros pertenecemos al Señor Jesús como sus hijos. Somos hijos de Dios porque hemos sido regenerados. ¿Y qué significa la regeneración? La regeneración es cuando tenemos un nacimiento, cuando hemos nacido de nuevo, hemos cambiado y hemos tenido una nueva vida. Y la regeneración también es una limpieza. Cuando Dios empieza a limpiar al joven, empieza a purificarlo, empieza a lavar todo aquello que estaba sucio, porque el Señor, como vimos al principio, Dios te da la justicia, pero ahora hay algo que nosotros debemos de hacer por nuestra propia cuenta. Digamos, el Señor empieza a hacer un trabajo completamente, nosotros los limpia, pero la cosa es que nosotros debemos de mantenerlos nosotros en esa limpieza. Nosotros debemos mantenerlos limpios delante de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr estar purificándolos y limpiándonos? Porque dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no le conoce porque no le conoció a Él. No nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, nosotros debemos de estar en una limpieza, jóvenes, día con día, limpiándonos. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Como vimos al principio, si te has arrepentido vas a tener fe, y la fe te va a llevar a obedecer al Señor. Y la obediencia al Señor, cuando tú obedeces la palabra del Señor, la palabra del Señor te va a limpiar,
te va a lavar. Eso es que significa, no es que vas a ir a agarrar, digamos, un traste de agua, un balde de agua o algo y te vas a tirar encima y te vas a empezar a lavar. No, es cuando empiezas a obedecer la palabra de Dios. Solo lo vamos a dar cuenta cuando tú ya no quieres obedecer al Señor. Ahí empieza un proceso de que te empiezas a ir ensuciando, hasta el punto de que ya se te hace normal, que ya andar sucio es normal, andar sin bañarse ya es normal, porque el olor de que es como cuando tienes, digamos, no se limpia tu carro, digamos, un ejemplo, y hay un mal olor, y ese mal olor se penetra a tu nariz y después ya no distingues si es un mal olor o es un olor bueno o malo, porque ya tu nariz se acostumbró a ese olor y ya no lo ves como. Pero llega otro que no tiene ese olor en su nariz y entra y siente aquel olor y dice: este es un mal olor. ¿Por qué? Porque tú ya no lo podías distinguir porque te acostumbraste a ese mal olor. Y así es cuando como jóvenes nosotros los acostumbramos ya a desobedecer al Señor. Los acostumbramos, ya se los hace normal desobedecer al Señor. Ya no hay ningún dolor, ningún arrepentimiento ni nada. Ya se hace normal estar desobedeciendo al Señor, y el obedecer al Señor ya se los hace como algo fuera de nuestro alcance. Por eso es necesario la limpieza para que nosotros seamos, estando siendo regenerados como hijos de Dios. Y ahora lo que hace Dios en la regeneración también es una vivificación. ¿Por qué? Porque Dios necesita vivificar al joven, o sea, levantarlo de los muertos, levantarlo de la pereza espiritual, levantarlo del cansancio espiritual, darle vida. Es como cuando a alguien está todo débil y cansado y empiezas a darle comida, es como cuando ves un gato en la calle y empiezas a alimentarlo, empiezas a darle esas comidas y a darle fuerza, a darle comida y alimentarlo bien, a bañarlo. Después ese gato empieza a tomar otra apariencia y empieza a sentirse más vivo. ¿Por qué? Porque lo estabas alimentando. Y así, de una manera, para que el Señor pueda vivificar a la juventud, es cuando se está acercando a Él. La juventud se acerca a Él, viene a Él, y el Señor empieza a levantar y a quitar todo ese cansancio, empieza a quitar todo aquel estrés, todo aquello que te apaga y te pone triste, todo aquello que te quiere apartar de Él. Dios empieza a darle vida. Por eso que Ezequiel, cuando vio aquellos huesos muertos, dijo que vio en la profecía que él da, que dice que aquellos huesos empezaron a tomar forma y vida, y empezaron a tomar carne y músculo, y empezaron a tomar forma y vida. Y así es aquel joven que es vivificado por el Señor por medio de la regeneración de nuestra alma, de nuestro corazón. El Señor empieza a vivificar. ¿Por qué? Porque cuando hay desobediencia en la juventud está apagada. Hay cuando hay desobediencia, la juventud se apaga y la vida se le va de él, en la forma de que ya no quiere buscar al Señor, ya no quiere obedecer, ya no quiere cantar, ya no quiere buscarlo y ya no quiere orar en su casa. ¿Por qué? Porque hay una debilidad espiritual, hay un cansancio espiritual, y el Señor necesita vivificar al joven, levantarlo de los muertos y avivar esa llama que está apagada. El Señor necesita, por eso dice: enciende la llama en mí, vivifícame, Señor, le decía el salmista. ¿Por qué? Porque entendía de que si el Señor no te mantenía vivo, no podías estar de una manera encendido en la llama del Señor. Porque siempre relacionamos la llama del Señor como un juego. No, bueno, es un símbolo que se le da, pero estar vivificado delante del Señor es estar activo en la obediencia al Señor, estar activo y vivo. Y cuando alguien está vivo, rápido detecta algo malo que se está moviendo en él y rápido lo rechaza y lo renuncia. Y es cuando allí se mantiene la obediencia y se mantiene la llama del Señor.
Y por eso es que el Señor lo salva. Y ahora para nosotros tener esa salvación, necesitamos también ser santificados por el Santo, que es el Señor Jesús. Y al estar santificados, nosotros somos santos, porque una de las cosas que el Señor pide es ser santo, porque yo soy santo. En Hebreos, vamos a leer en el libro de Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y que por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al actor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por el cual no se avergüenzan de llamarse hermanos. O sea que el Señor, ¿quién es el que santifica? Dije, porque el que santifica y que son santificados de uno son todos, por el cual no se avergüenzan de llamarse hermano. O sea, Dios santifica al hombre, lo santifica de tal manera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que demanda en la salvación del Señor es ser santo, porque el Señor es santo, pero para ser santo hay que ser santificado por el Santo. ¿Y quién es el Santo? El Señor Jesús, el que está en la gloria, el que está limpio de pecado, el que nunca pecó, el que se guardó de las tentaciones del enemigo y no cayó en las tentaciones, y por eso es santo, porque el Dios demanda santidad de nosotros. Y para estar siendo santos, nosotros no podemos llamarlos que somos santos si no hemos pasado por el proceso de que el Santo los haya santificado y los haya hecho santos a nosotros. Por eso es que nosotros, aquel que tiene al Señor Jesús en su corazón y ha recibido la salvación, es llamado delante de Dios, aunque afuera se burlen de ti y te digan qué santo vas a ser. No, eres santo porque al estar santificado por Dios, nosotros somos santos. ¿Por qué vas a ser santo? ¿Por qué? Y las cosas que vas a ver, si tú realmente eres santo, es que va a haber una separación del pecado, y tú vas a estar separado del pecado. Esa es una evidencia de que tú has sido santificado por Dios. Estás separado del pecado, te separas, te desligas del pecado, porque el Santo trajo santidad a tu vida, y esa santidad no va de acorde a los pecados, y por eso te separa. Hay una separación. Por eso, jóvenes, tú puedes decir, ¿cómo me puedo separar del pecado? Y tú estás buscando muchas maneras de separarte de tus pecados, de lo que tú haces cuando nadie te ve. La manera correcta de que tú dejes ese pecado es que el Santo te santifique y te purifique, y de esa manera tú vas a ser separado del pecado, vas a ser apartado del pecado, y vas a seguir por voluntad propia al Señor Jesús. Y otra de las cosas, que vas a estar dedicado al Señor. ¿Qué significa? Vas a estar dedicado al servicio a Él, vas a estar dedicado a lo que el Señor te mande. Si el Señor te dota de predicar, o el Señor te dota de ir a evangelizar, si el Señor te da el don de cantar, o el Señor te da el don de orar por otros hermanos, que no lo hagas para que te vean, tú vas a estar en esa dedicación. Vas a estar dedicado a las cosas santas, a las cosas hermosas del Señor, como Timoteo, que se dedicaba en la casa del Señor, porque vas a ser purificado por el Señor. Cuando el Santo te santifica, tú vas a ser purificado. O sea, joven, no busques de una manera tú, digamos, creerte santo cuando no has pasado por los procesos. Primero, que el Señor Jesús te dé su justicia y te la acredite a ti, y ya tú eres justo. Cuando tú ya sido regenerado de tu corazón, y el Señor te ha adoptado como su hijo, y eres hijo de Él, y al estar regenerado eres un hijo de Dios. Y tampoco podemos creer los santos si no has sido santificado por Él, porque si el Santo te ha santificado, tú ya eres santo. O sea, estos 3 puntos, como vemos los primeros,
arrepentimiento, fe y obediencia. Justicia, lo que Dios demanda, un nuevo nacimiento, demanda el Señor, y que seas santo delante de Él. Pero esto no lo vas a lograr si tú no has recibido al Señor, si realmente no lo has tenido en tu vida, no has buscado al Señor con una dedicación. No podemos creer los santos. ¿Por qué vamos a perder el tiempo, jóvenes, en creer los santos, en creer los hijos de Dios, en creer los que somos justos, cuando no hemos pasado el proceso que Dios demanda en su palabra? Y si tú has pasado ese proceso, o sea, tú eres una persona victoriosa y que tienes grandes cosas y cuida esa salvación. Pero si no la tienes, jóvenes, si tú mismo eres sincero y dices que no has pasado por este proceso, realmente no has recibido la salvación del Señor. Aquí lo que predicamos, la cuestión de la salvación, es algo muy importante, jóvenes. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos aquí a este lugar? ¿Para qué vamos a perder el tiempo si no somos salvos? Mejor aprovecha el tiempo y dile al Señor que te confirme, que te dé esa confirmación si tú eres salvo realmente. Pero si no lo eres, no te preocupes, el Señor está aquí para salvarte. Preocúpate, dice, preocúpate por el pecado. Como a Jesús le decían cuando María le decía que lo iban a llevar a Jesús a crucificar, y le decía: no, preocúpense por sus hijos, por el pecado que hay en ustedes. Por eso preocúpate, joven. Si no tienes la salvación del Señor, Él te la da gratis. Él te la da ahora en este día. Si tú no te has apartado del Señor inconscientemente o conscientemente y te has alejado del Señor, Él está aquí para poderte volver a recuperar eso. Pero no te apartes de la salvación del Señor, porque es un regalo tan grande, tan poderoso. Por eso yo me convertí, porque me da mucha alegría el pensar que un día el Señor me va a dar entrada en su reino celestial, porque esa es la esperanza de un joven que ha sido renacido de nuevo. Por eso hoy quiero llamarte a este lugar para que reflexiones y analices tu vida con Dios, no con nosotros los líderes, porque nosotros también tenemos que dar cuenta con el Señor. O sea, tú analiza tu vida, joven, y pasa a este lugar y según lo que se habló en la palabra del Señor, analiza si estás en la justicia del Señor, analiza si eres nacido de nuevo, analiza si eres un santo realmente, porque santo no es solamente de nombre, es que el Santo de Israel te haya santificado y que te haya dado un nuevo nacimiento y que te haya justificado para que mantengas esa verdadera salvación en tu vida. Pasemos al frente a este lugar y busquemos al Señor como si fuera el último día que vas a estar en esta tierra.